decía, ¿cuánto tarda mi madre entre los churros? Estaba esperando que me trajera los churros como santo advenimiento. Ten moitos recordos esta calle conmigo, de que pouco tempo estuve, pero... Yo Manolito dicíanos, venme buscar, que quero ir pa calle. Elenita, venme buscar. Teresa, quero ir pa calle. Aquela. Sí. Sabes que han ido a buscar moito, o seu contigo. Cacharro, baixa, cacharro. Porque para algún de vostedes tamén esta casa, esta rúa era o campo de Somos, non? Sí. Sí. Que había moitos nenos, a Auroriña, aí do Bucón, que a metían un cesto da fruta, non te acordas? Os santos inocentes. Non, a do Rincón, do Celso. E metían nun cesto, diante do noso quiosco, e topaban. Entón viña xente e dicía, axúdeme a levantar isto que non podo levantala. E levantaba, a señora Mellida levantaba e a outra levantarse de pé. Levaba un susto! Que bueno, sí. O puñían unha moneda atada e cando iba a coller a señora tiraban por ela. Dixeron, nos a porta. Aquí dos frutarías, unha frente da outra. Frutaría Servando Y las grandes partidas que se jugaban de dominó entre dos personas que se llevaban muy bien, que era el padre de Toñito, Rufino, y mi padre. Decía el padre de Toñito Rufino, a mí aunque me riñas igual, yo oigo como quiero. Y decía a mi tío Pepe, el padre, ¡Kiosco, vamos a tomar un vino! Llevaba el bacalao para hacerlo a eso. Vamos a tomar un vino. A visita cando baixaba o Rufino, que chegaba a baixa, cando chamaba, non lle chamaba Kiosco, baja, Kiosco. Kiosco, baja, o ven, que vamos a tomar un vino. Kiosco, baja. Sí. O sea, porque o seu pai xa levaba o quiosco do Orellas, non? Bueno, estábamos, eu Sí, estaba na casa que era... Sí, bueno, por eso, sí. pero xa era, digamos, Sí, lo que... sí. Había estado en Cuba, non? Sí. No, veníamos hasta aquí no 51. Xa non estaba... Raquel, cando non te acordas que compraches unha barra de pan e puxamos os dos a comer e te comendo unha barra do pan e tapo a barra do pan e te dicía, ahora que fago? Comín a barra do pan? Que era a barra que tiña que levar para casa. Para comer. Pero algo faríamos. Que bueno. Salían defectuosas. Yo como tenía, Teresa tenía caprichos, ya le conté el otro día, tenía caprichos, solo de verlo ya me enamoré de él. Sin ser novios ni que decirme nunca nada. Y cuando voy a casar devolvíame tola. Conte un pouco a historia tamén. Nada, fue así muy sencilla. Muy sencilla. Bueno. Yo iba para junto a la Teresa, nos queríamos mucho todos, nos llevábamos todos. Yo me hice mocita ahí, y pues yo cosía enfrente, allí en el segundo, enfrente estaba el Balmes, y entonces los chicos miraban y yo abría el balcón, la última puerta que está para aquí, pegada al cronómetro, y aquí vamos hacia esquina, pero vamos, a mí después sí ya, Manolo me gusta siempre. No sé por qué, pero me gusta siempre. Algo tiene. Fíjate, sigo enamorada. Pero muy bien, después de 58 años. Acá no sé cuándo. En patatas. Él no está. En patatas. ¿No te acuerdas, Raquel? ¿Qué? De patatas. ¿Quién era? El chico ese moreno que se disfrazaba en carnavales. Yo era de las lagunas, pensaba mal. Sí, pues la coincidencia, yo no sé, me mandara a marcar unos calcetines. Y decía a las que paraban enfrente de estudiantes. Mira. Bajar para abajo, venga. Más me preguntaba, él llegaba junto a la Teresa y me hacía así siempre. ¿Qué? ¿Cómo estabas? ¿Cómo va a ir estudiantil? Un chico con estudiante. Estudiaba en el Bóveda. ¿Qué? ¿Cómo te va el estudiante? Muy bien. Y yo no decía más nada, me callaba. Y después a la aventura, pues salió, me invitó un día al cine, pero no creas que fue para meterme mano, cuidado. Bueno, no pienses. No, porque mira, un hoy. Y tú estabas deseando. Entraba, ya después ya novios, entraba al cine. Lo primero que miraba si íbamos al de las 5 algún día, porque mamé noviazgo en casa, todo en casa. Miraba si veía a alguien conocido,
Era favorito como ese, sí. Ese sí que yo no le pregunte por O sea que tú Siempre querías y él no se atrevió. No, ni hoy no me dice hoy nada. Oh, No. ¿Verdad, Manolito? estaba diciéndola todo. Non che vou dicir que non. No, para que no eres capaz. Ya puede verme llorar una noche entera que no me pregunta por qué lloro. No, él no. Pero me quiere mucho. Es que es así, es de familia así. Es el mérito ese. Pero vamos muy bien, después muy bien. En un momento vimos 4 añitos. Yo no podía salir de casa. Sí, era outra época. Sí, no, salían todas, pero se iba con un matrimonio un día con la que le fui, la Blanca y el Gilberto. Un día a lo mejor si íbamos al fútbol y me quedaba con ese matrimonio un poquito, pero si no con amigas. Fui 2 veces con un cuñado a la Guardesa con el José y la tercera vez le dije vamos a ir la Maripaz y yo, la que paraba en mi casa, vamos a ir con tu hermano, el hermano de él y otro que le gustaba a la chica y dijo no, de eso nada. Y no podía, no iba. Pero qué boda más bonita tuviste. Tuvimos una boda. En el Barcelona. En el Barcelonesa. Barcelona. 150, Pero no, me claro. foi hasta o carreteiro das orellas, non me conta. Porque, bueno, la gente que iba de categoría, él me metió lo peor de lo peor. Y bueno, si me incluyes a mí también. No te incluyo a ti, incluyo que él eran amigos todos. Sí. Todos le eran amigos, todos Mira, le eran amigos. mira una cosa. Una boda muy bonita, por cierto. Cuando se generaliza el término que acabas de decir tú ahora, estás hablando de una persona que tan bruta como era servicial y era oro en paño. ¿Quién? El Mascarón, por ejemplo. El Mascarón, sí. Sí, hablamos que una palabra de él... No, yo después era una broma. Si no, yo no quiero... Una broma porque yo le no invitó a quiero, quien. pero... Él invitó a todo el mundo, a quien quiso él. Pues no llegó a invitar a todo el mundo porque todo el mundo que conocía a Manolo no cabía en la Barcelona. No, éramos 150 creo que O entonces. Barcelona onde estaba? Enfrente de los Candelillos. La sede de Era lo mejorcito que había. lo mejor que había. Era lo mejorcito Unas entonces. Fue cristaleras. en el año 60. Mejorcito que había. Eso debe haber tempo pasado, Si me fuera la madrina, la Maruja, la madrina y mi cuñado José de padrino. Aquello era el local de moda que había, lo mejor que había. Aquello es Roma. Eran los Roma, dos. sí. Pero como yo me aconsejaba mucho con la No, madrina. el Barcelona estaba muy feo. Yo me casé también en el Barcelona. Bueno, Lo que pasa que, claro, la edad se nota. Mira, está aquí Fernando de la camisería Carvajal, que foi un negocio de fai moitos anos, non? Sí, eso empezou un tío meu, un irmão do meu pai, no ano 31. No ano 31 saiu o contrato aí, 1931. Era un tío teu e pasou despois? Bueno, era do meu tío e o meu pai. E que levaba ese negocio que vendía? Era camisería a medida, prácticamente. Sí. E onde traía a roupa? Traía a pañaría iba a comprar a Barcelona, pues hacían aquí las camisas a Pero medida. hacían aquí las camisas, sí. Y las bordaban los bolsillos todos con el nombre. Yo tengo camisas Manolo lleno. Sí, muy Almidonaban tamén los... Almidonaban los cuellos tamén cuando se van los cuellos y los puños. Aquí está. Era el número 1, sí señor. Camisería Carvajal. Sí señor. Más lenta en camisas a la medida. Perdona que te interrumpa, ¿cuántos años estuvo de empleado vuestro otro gran comerciante, Aser? Muchos. Yo lo recuerdo independiente, o sea, lo recuerdo ya cuando estaba independiente. Estuvo Aser, estuvo Fuentefría también, Antonio Fuentefría. Aser lo conozco ahí, bueno, quien puede hablar mucho de eso es Manolito, o Duaser, la camisería, Duaser da camisería. Estuvo enfrente de Carvajal. Era un hombre que no mandaba cortar las cepas. Enfrente era Loreto. Enfrente era Loreto. O Aser empezou na Galería Centrales. Na Galería Centrales depois foi se pon para enfrente e Benx. E ti hoxe sigues co negocio, non? Si, hoxe estamos a manter. A duras penas, pero vai se manter. Bueno. Habrá que aguantar. A ver se chegamos a jubilación, por lo menos. Entonces se vendía bien porque había ropa muy buena.
era de lo mejorcito, ya te digo. Ahora Le encantaba toca bordar cambio los de ciclo, bolsillos de negocios, las todo. camisas con las iniciales bordadas a mano, una maravilla, sí. Era la que bordaba Doña Celsa allí debajo, en la calle de Reza. Sí. Que era Yo una auténtica artista Eran bordando. dos hermanas Sí, bordadoras, sí. Eso hacía más que bordar, era obra de arte. Sí. Eran obras de arte, sí. Vivían allí en una casa que desapareció. Sí, donde está tirado allí el... Exactamente. ¿Y de dónde venía su familia? Soy yo. Venía de la parte de Sanabria. De Carvajal ya la encomienda. No sé De quién ahí es. viene el nombre de Carvajal. No, bueno, el apellido es Carvajal. También vinieron los Santos, también eran de Los Santos. los Santos, que eran también de la familia. Sí. Y Sigar, cuando Sigar era ya pariente lejano. Hijo de Simón García. E todos viñan máis ou menos da mesma zona? Sí. Porque eu ainda tiña coñecía algún do Santa, vamos, que fun con eles a escola. No. Santa son primos meus. O pai deles estaba casado con un hermano do meu pai. Por maragatos, están maltratados por risco. Os maragatos eran de Astorga. Bueno, o rotero sí, pero non Sí, tanto. pero eles utilizaban, digamos, ese termo incluindo moito, simplemente os que viñan de fora Os da ferretería Blanco Vega. a facer a súa vida, vamos. E os chamaban así. Os de Blanco Vega e eran todos de aquela zona tamén. E vostedes, Aquí Remedios? temos También eran muy conocidos los del coche, los del medio metro. a Maribel nasceu En la misma ¿Verdad? casa que estoy. Maribel. Nací en la casa donde vivo. ¿Eh? Que nací en la casa ¿Dónde donde vivo. vives? Sí. un ¿Y oso. cómo se llamaba aquella altita morenita, era soltera y ya daban Macedo? ¿Dónde La daba? la Pilarita. Sí, Sí. porque pues había las farmacéuticas. No, pero las farmacéuticas vivían al lado. Al lado, ya me dijo Cándido el otro día. Bueno, al lado no, al yo- lado era la casa, casas. de lo del Cándido. La primera casa, esa que tiraron y hicieron nueva. Sí, Esa era donde vivían ellas, que era de ellas. sí, Era el edificio entero de ellas. Ahí vivía la sombrerera. también. Yo de ellos sí, porque La después... sombrerera y yo, los padres de bueno, ella. primero me preparé en Santa Fe, me preparé, después hasta que me casé, cuando iba con ellos, estaba con ellos, daba catecismo, y desde que me confirmé y todo eso, quedamos ahí. Manolito fue a hacer ejercicios y todo, de matrimoniales y todo, te dejó al bar por irte a hacértelo. Bueno, pero teníamos oiga, ahí una cosa con todo. Y enfrente aquellas que tenían las flores, ¿no sabes? Las flores, y estaba ¿Dónde está? la del medio metro, ¿cómo le llamaban? Ay, bueno, eso la María Teresa La María enfrente Teresa. del Sí. Cándido. Sí. La Pilar. La Pilar, eso, la Pilar. La Pilar y el Tomás, sí. Pero al lado estaban buena las de las gente. flores, ¿no sabes? Las floristas, Mira, una. ¿qué cosas de la... Muy buena gente. Como vecina de la calle de La Paz, ¿qué cosas echas de menos? Lo de antes, que era distinto. Sí, Ahora sí, todos sí, somos, sí, sí. a mí ahora No, tanto sí, me da sí, vivir sí. en la calle de La Paz como en otra calle Sí, cualquiera. sí, Solo Cándido. soy yo, Sí, sí, sí. antiguo yo y el Odilo. Es que pasa, sí, es que es así. Y ellos, pero ya no son ellos, ya no está el padre, que le tomaba el pelo a todo el mundo, era un señor encantador, y fai muy poquito. No, no sigue tomando. Aún muy poquito. No, pero ya Más se- unos se- muy se le va poquito mucho la cabeza tiempo, ya. Bueno, pobriño, pero antes Birsel era muy guay. Pues eso, a mí me falta eso, lo digo, que también me piropea de vez en cuando, y esas cosas. Son las únicas personas que somos de antes, ahora lo demás todo son No. Bueno, coñecíanse todos, pero tampouco era todo tan bonito, non? Non se crea, de discutir non discutían No. nada. Coa xente que nos caía ben,